Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el punto del planeta en el que nos estén viendo. Hoy estamos en el capítulo 3 del dolor como oportunidad y he tenido la suerte de contar con esta maravillosa persona que os voy a presentar ahora, una gran profesional con una larga trayectoria que nos va a hablar del dolor y la fisioterapia. Irene Fraile es fisioterapeuta y lleva muchos años tratando a pacientes con dolor crónico. Irene, por favor, preséntate a la audiencia y cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Bueno, muchísimas gracias, Natalie, por esta presentación y por contar conmigo, por compartir conmigo este espacio tan bonito sobre el dolor como oportunidad, que me parece que es fundamental para las personas que padecen dolor o que están cerca de personas que padecen dolor. Bueno, pues como has dicho, soy fisioterapeuta y llevo ya muchos años profundizando a muerte, con muchísima intensidad y mucha pasión en el dolor crónico, en el dolor crónico primario, digamos, sin justificación aparente, como es pues, la fibromialgia, los dolores de espalda de repetición, migrañas, etcétera. Dolores que, bueno, como decimos, dolores que no tienen una explicación como tal, una explicación biológica a la que estamos acostumbrados de me hago un daño, me doy un golpe, me corto, hago un traumatismo, me caigo y me duele, ¿no? Sino dolores que llevan a mucho peregrinaje de las personas. Y bueno, pues en un momento de un poco de crisis de identidad como fisioterapeuta, empecé a profundizar en esto para ayudar a esas personas que yo veía que algo faltaba, que algo fallaba. Y hasta, de momento, hasta el día de hoy, y a seguir aprendiendo porque esto es, eh, es un aprendizaje continuo, tanto en la teoría y en los estudios que van saliendo, como con los pacientes y con la situación de cada paciente, que es muy diferente entre unos y otros. Mira, como te dedicas, como bien has dicho, llevas años estudiando también acerca del dolor. Eh, Había una teoría antes acerca del dolor y tenemos una teoría nueva, entre comillas, ¿vale? ¿Podrías explicarnos un poquito más acerca de eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que se hablaba antes? ¿Qué es lo que se habla hoy? Ujú. Vale, pues antes se asociaba sobre todo el dolor directamente a un daño. Y hablamos antes un poco entre comillas, porque todavía en los profesionales sanitarios, en las consultas, en la población en general, casi que no se concibe un dolor sin que exista un daño en un tejido, una rotura, lo que decíamos, una caída, un traumatismo, un órgano enfermo. No se concibe que haya un dolor sin que exista un problema biológico en los tejidos. Sin embargo, los nuevos avances en neurociencia, que realmente son de hace 30 años, pero que están llegando ahora a la población, a la divulgación, a las consultas, hablan de un dolor que puede estar asociado o no a un daño en los tejidos real o potencial. Es decir, puede existir dolor sin que haya un daño, puede existir dolor con un daño, y ese daño puede ser real, en ese momento ha sucedido y entonces duele, o puede ser potencial, es decir, el sistema, en nuestro contexto, en nuestra situación, en nuestro momento personal, en lo que está pasando en ese momento en nuestro organismo, el sistema puede detectar una potencialidad de peligro, puede detectar que esto que está sucediendo ahora mismo puede ser peligroso y podemos sentir dolor. No hay un daño en el momento, pero sí, si se continúa o si se perpetúa la situación que está viviendo la persona en ese momento, puede haber un daño, con lo cual ahí podemos sentir también dolor. Esa es una diferencia fundamental. Y cuando hablamos de daño, aquí hablaríamos solamente de un daño físico, porque ¿qué pasa con el daño psíquico? Claro, yo desde la fisioterapia, como no trabajo a nivel psicología como tal, pues yo cuando hablo de daño y en estas teorías de trabajar el dolor físico, hablamos de dolor físico, ¿vale? Y entonces al hablar de dolor físico, pues cuando hablamos de daño hablamos de muerte celular, de necrosis celular, de tejidos que se rompen y se dañan. Pero ¿qué ocurre? Que el contexto de la persona, el contexto emocional, el contexto psicológico y social, económico, em, influye de una manera impresionante en que sintamos ese dolor.
Entonces, yo hablo del dolor físico, de que te duele el cuerpo, te duele la cabeza, te duele la espalda, te duelen los pies, pero es cierto que el dolor emocional, la tristeza, la soledad, las discusiones, el miedo, la incertidumbre, potencian o incluso pueden llevar al sistema a ese punto de daño potencial. Es decir, hay un peligro de la supervivencia por ese estrés, por esa ansiedad, por esa tristeza, por esa angustia, por ese miedo, por esa incertidumbre. En nuestro sistema biológico se genera una alerta y esa alerta puede llevar a que sintamos dolor, no solamente ese sentimiento de tristeza, soledad, pena, lo que sea, sino también dolor físico, dolor en el cuerpo. Pero es un dolor en el cuerpo que no proviene de un daño en el cuerpo. No sé Te si me agradezco explico muchísimo que bien. hayas hecho esta diferencia, porque a veces da la sensación, sobre todo en el mundo de la medicina, ¿no? Como el dolor es tan complejo y ha sido tan difícil de explicar a través de los años que hablamos mucho del daño físico, pero nos olvidamos del daño emocional, ¿no? Ujú. Y además tenemos esta tendencia en Occidente, bueno, en el mundo entero, no es solamente en Occidente, a dividir al ser humano en dos partes, ¿no? Es Mente o cuerpo. cuerpo, No, no somos dos partes, somos un todo. es lo mismo. Y todo puede afectar a todo, ¿verdad? Eso. Entonces, muchísimas gracias por esta aclaración, Irene, porque yo creo que le va a quedar mucho más claro también a la audiencia que efectivamente se es posible tener dolor sin un daño celular, un daño físico, Eso es. pero que también existe el daño psíquico que puede producir un dolor físico Físico. o incluso o empeorarlo. Por ejemplo, tú puedes tener un Eso dolor es. físico y por tu estado anímico, por las circunstancias, el contexto en el que estás viviendo, pues esto puede empeorar ese dolor, Eso ¿vale? es. Dime una cosa, ¿se puede reeducar en dolor? ¿Es posible dejar de sentir dolor? Bueno, dejar de sentir dolor siempre es imposible, porque el dolor es parte de la vivencia como seres humanos. El dolor es importante para protegernos. Realmente el dolor es una sensación que nos sirve para ver qué está pasando. Entonces, cuando duele algo, si realmente te estás viendo que te has cortado, te duele y retiras la mano, ¿no? Pero también si tú no lo estás viendo y te dan un golpe por detrás, te duele y miras a ver qué ha pasado. O te duele y miras a ver si te has hecho algo, si hay que prestar atención a esa parte del cuerpo, si hay que ir al hospital, si hay que poner una tirita, si hay que hacer un estiramiento, si hay que moverse, por ejemplo, en el dolor que aparece cuando estás mucho tiempo sentado, por ejemplo. Entonces, el dolor es inherente a la vida. Tenemos que sentir dolor para sobrevivir. Hay personas que por genética o por enfermedades no sienten dolor y realmente Ujú. su vida es muy corta y además, pues pues con muchos riesgos. Pues pueden cortarse, pueden andar sobre cristales rotos, desangrarse y no notar absolutamente nada, ¿no? Hay artículos muy curiosos de personas que no son capaces de sentir dolor. El dolor es necesario, el dolor está ahí para algo. El problema es cuando ese dolor persiste en el tiempo y no se encuentra el problema, ¿no? Ahí vemos que se ve o se ha observado, yo no lo veo, yo lo escucho, lo aprendo y lo divulgo, y bueno, lo veo en los pacientes, eso sí. Hay lo que se llama una sensibilización del sistema, ¿vale? Puede ser una sensibilización central de médula y cerebro o una sensibilización periférica de las otras zonas corporales. Pero bueno, al fin y al cabo es una sensibilización. Lo que sucede es que el sistema se pone muy en alerta por diferentes motivos, por diferentes situaciones. Entonces, esa alerta genera que en la conciencia haya más dolor. Eso conlleva una programación o un aprendizaje que se va elaborando desde chiquititos, incluso desde que estamos en el vientre materno, estamos aprendiendo, se van generando unas conexiones neuronales, incluso en cuanto a los riesgos y peligros para la supervivencia que se han enfrentado nuestros antepasados. Eso se va marcando en el aprendizaje como especie y no nacemos con un cerebro en blanco, como se suele decir, nacemos ya con un aprendizaje sobre todo en lo que se refiere a la supervivencia. Y desde pequeñitos se van generando esos nuevos aprendizajes, pues en las primeras experiencias de dolor, en la atención que nos prestan nuestros padres, en las vivencias fuertes emocionales tipo traumas que se viven en la infancia, en los aprendizajes de lo que viven otras personas a nuestro alrededor, en lo que nos dicen los médicos, en lo que se ve en la tele.
todo eso va generando un autoconcepto o un concepto de dolor y de peligrosidad, por así decirlo. Y desde esa programación, nuestro sistema funciona y habrá cosas que para una persona el sistema considera que es peligroso y genere dolor y otras que no. En la misma situación o el mismo evento o la misma situación que genere un daño o no. Entonces, esto conlleva una programación a nivel neuronal y a nivel de cómo el sistema envía señales de un sitio a otro del organismo para que nosotros podamos sentir dolor. Y eso se puede reeducar, se puede reaprender. De hecho, en los procesos en los que se trabaja el dolor, se habla de educación en dolor. Es aprender cómo es la neurofisiología del dolor, cómo funciona el dolor en el cuerpo, cómo se genera, llevar ese conocimiento a la propia situación personal, a la narrativa personal y a la vivencia personal para resignificar el dolor que estamos sintiendo en ese momento, darle un significado muy diferente a todo lo que nos han dicho. Muchas veces la gente se sorprende y dice, ostras, es que esto no, de primeras no encaja y cuando van aprendiendo las cositas sobre el dolor dicen, claro, que tiene todo el sentido. Y ahí es donde se van generando unas nuevas conexiones neuronales, un nuevo aprendizaje que se va a convertir en un filtro diferente en el que nuestro sistema detecta el peligro. Entonces sí, es posible. De hecho, se suele decir lo que iba a decir antes, que el dolor crónico no es para siempre. Es el nombre, incluso el título de un libro del doctor Arturo Goicoechea, que es la máxima eminencia que hay ahora mismo en España en cuanto a dolor persistente, a dolor crónico. De hecho, lo llamamos más dolor persistente porque la palabra crónico implica, en lo coloquial, implica que es para siempre. Te parece que te dicen esto ya se te ha quedado crónico y parece que es el significado de, vale, pues esto ya lo vas a tener para siempre. Cuando realmente, si buscas en el diccionario la palabra crónico, habla de algo que se ha prolongado en el tiempo, habla en pasado. No habla en algo que se prolongará para siempre, eso no lo dice en ningún sitio, eso es un concepto que se ha generado en la jerga médico-paciente o profesional sanitario-paciente como algo pues ya no se puede hacer nada por ti, aguántate con lo que tienes, haz lo posible por tal, unos cuantos consejitos, pero esto ya va a ser para siempre. A eso le llamamos crónico. Pero realmente no es así, esa palabra hay que desterrarla en el lenguaje de dolor y hay que hablar mejor de dolor persistente, que indica mucho mejor el significado de pasado. Es un dolor que está durando más tiempo de lo normal, pero nadie dice que de aquí en adelante no pueda cambiar. Fíjate que lo que acabas de decir me hace pensar en estas construcciones culturales que hacemos, ¿no? Y cómo van cambiando a lo largo de los años. Yo recuerdo cuando era estudiante de medicina, hace más de 20 años, en aquella época todavía mandábamos a los pacientes que tenían ciática a hacer reposo en cama. ¿Qué pasaba con esos pacientes? Pues que no respondían bien, que en vez de haberles ayudado, sí, podía ser que calmaran un poco el dolor, pero cuando tenían que volver a entrar en funcionamiento, era cuando, claro, se habían debilitado tanto que al final el remedio era peor que la enfermedad. Mm. Y pero sin embargo, eso era lo correcto, digamos, era lo que se hacía Sí. antiguamente. Hoy en día sabemos que no es así, que no podemos parar el funcionamiento del ser humano, que podemos quizás limitarlo Ujú. temporalmente para que Claro. mejore algún tipo de lesión y aún así depende, ¿vale? En general tenemos que respetar de alguna manera la dinámica, porque realmente los seres humanos estamos diseñados para movernos. Es más, Ujú. siempre nos estamos moviendo, incluso cuando dormimos, ¿no? Seguimos Eso respirando, es. seguimos, nuestro corazón sigue latiendo, nuestros ojos se mueven. La falta de movimiento es casi un sinónimo de muerte, ¿no? Mm. Mira, hablando de estos preceptos, estas sentencias, ¿no? Lo que hablabas antes, ¿no? De que muchas veces los médicos metemos la pata. En ese sentido, decimos cosas que no ayudan al paciente. No solo los médicos, ¿eh? En general, profesionales sanitarios según la formación que hayamos tenido. Efectivamente. Y estarás de acuerdo conmigo que tenemos que cuidar la forma en que comunicamos ciertas noticias o nuestra propia experiencia y conceptos eh, cuando vamos a hablar de un diagnóstico o de un pronóstico, ¿vale? Ujú. Acerca de una determinada enfermedad, ¿no? Haga usted cama durante 15 días porque tiene ciática.
Bueno, eso todavía podríamos recuperarte a posteriori, aunque bueno, habremos metido la pata igual. Pero la más habitual, la que yo he escuchado, no sé cuántas veces a lo largo de mi vida profesional, era: usted tiene una hernia discal y si no hacemos esto, no hacemos lo otro, va usted a quedarse en una silla de ruedas. Pero así de veces. Sí, Cosa sí, que no es correcto, para nada, ¿verdad? para nada. Cuéntame acerca de tu experiencia, porque sé que has tratado a muchos pacientes con hernia discal lumbar. Mm. Cuéntame, y si me puedes poner algún ejemplo práctico de algún paciente o de algún caso que hayas tenido que nos ilustre, mejor todavía, ¿sí? Vale, pues a ver, te cuento un poquito en general. Primero, esto que Ujú, dices es así, totalmente. De hecho, he dicho antes que todos los profesionales sanitarios metemos la pata, pero es verdad que la importancia de las palabras del médico son muchísimo más con respecto al miedo que puede generar, porque se considera mucho más la opinión de un médico que la de otro profesional sanitario por debajo de ese rango, por así decirlo, ¿no? Si ujú, hablamos de una especie de jerarquía. Entonces, eso que dice el médico, que como se dice, va a misa y va al cerebro, va a ese aprendizaje que decimos a ese filtro. Entonces, si una persona recibe ese diagnóstico de hernia discal desde ese catastrofismo de, ostras, ¿cómo tienes esto? Ten cuidado, no cojas peso, no hagas deporte, intenta agacharte lo mínimo posible, la persona va a hacer caso. Y aparte de hacer caso de manera consciente, ese mensaje se graba en ese archivo que tenemos de peligrosidad y de riesgo de nuestra supervivencia y todo lo que hagamos va a pasar ese filtro. Y si no hay otra información por otro lado que saque de eso, esa persona ya va a dar igual qué es lo que pase con la hernia discal, que el dolor va a seguir ahí siempre. Es decir, la hernia discal tiene un proceso biológico de curación en un 70-80% de los casos en 8 meses, 10 meses, un año, más o menos, en el que la hernia se reabsorbe, eso cicatriza, igual que cicatriza una herida en la piel. Pero incluso después de que eso pueda haber cicatrizado, la persona puede seguir sintiendo el mismo dolor o más durante años y años y años o toda su vida. De hecho, yo tengo muchos pacientes que cuando les hago la historia me dicen, no, yo es que tengo una hernia discal en la L4, L5 y entonces por eso me duele mucho la espalda y de vez en cuando vengo a que me den masajes. Y entonces yo pregunto, ¿cuándo te han diagnosticado esa hernia? Uy, no, hace 15 años por lo menos. Y claro, ya digo, venga, toca reeducar un poquito, ¿no? Toca el trabajo de decirle a la persona. Y cuesta, ¿eh? Porque al final es llevar la contraria a otros profesionales, a información que han recibido de siempre, cosas que han leído. Entonces yo siempre digo, te voy a decir algo que a lo mejor no te han dicho nunca y te chocará, pero lo irás entendiendo poco a poco. Probablemente si te hace alguien ahora una resonancia, esa hernia ya no está, esa hernia ya curó. De hecho, los síntomas lo dicen, porque una hernia discal no es un simple dolor de espalda, hay una ciática, hay una parestesia. En un proceso agudo se generan muchos síntomas que luego no corresponden solamente con un dolor de espalda y ya está, por muy fuerte que sea. Entonces, es una tarea complicada explicarle a la persona y hacerle cambiar todos esos conceptos, pero una vez que la persona lo entiende, es como una liberación. Es decir, ostras, o sea, yo estoy aquí muerto de miedo pensando que tengo una hernia, que tengo que cuidarme al máximo y no hacer nada, y realmente puedo hacer. Y entonces a lo mejor la persona empieza a animarse a hacer algo más de ejercicio físico, a coger algo de peso, a liberar un poco su cuerpo. Hay una segunda parte en esto que hablo de la reeducación del dolor. Hay una segunda parte que es, aparte de explicar y hacer comprender a la persona, ayudarle a acompañarle en un afrontamiento a ese movimiento que ha perdido, a esa actividad, para que deje de pensar que su cuerpo es frágil o que su espalda es frágil en este caso, y demostrarle, tanto de manera consciente como a su propio sistema, que puede hacer muchas cosas que ha dejado de hacer y que se ha limitado en hacer. ¿Vale? Y bueno, un ejemplo que te puedo poner, tengo muchos, ujú. pero ahora me viene a la cabeza una mujer que yo traté durante mucho tiempo realmente con muy poco éxito en cuanto a la educación, porque bueno, cada persona tiene su proceso y su momento, y hay veces que oímos todos en todos los aspectos de la vida, ¿no? Oímos cosas que por aquí nos entran, por aquí nos salen, y a lo mejor al tiempo decimos, ay, si esto ya me lo dijo fulanita y no lo hice caso, ¿no? Pues bueno, pues en este caso esta mujer la quiero un montón, hace tiempo que no la veo, por cierto, la voy a llamar.
Bueno, yo le intenté explicar muchas veces este tema de las hernias discales, del dolor, haciéndoles, pero bueno, le costaba mucho comprenderlo. Ella seguía en su concepto de fragilidad, de miedo, etcétera. ¿Qué pasó? Que por fin le hicieron de nuevo una resonancia en la columna cervical y poco tiempo la vi llegar a la clínica con un collarín puesto. Después de ya muchos años, y la pregunté, dije, ¿has tenido un accidente? ¿Te has caído? No, 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 que me han dicho que sí, que es que me puedo quedar parapléjica, que me puedo quedar tetrapléjica, que tengo la espalda tan mal que me puedo que me Digo, pues entonces te van a operar, te han dejado ingresada. No, no, me han dicho que me vaya al traumatólogo, pero ¿cuándo tienes la cita? No sé, me han dicho que me tienen que llamar. Digo, vamos a ver, no me entra en la cabeza si estás tan grave como para que realmente tengas que ponerte un collarín y pensar que te vas a quedar tetrapléjica, pues que te hubieran metido, o sea, una persona que se va a quedar tetrapléjica la meten en el quirófano en ese momento, ¿no? Y bueno, pues luego miré su resonancia, etcétera, y sí tenía una hernia discal importante, pero no para generar ese miedo, ese catastrofismo. De hecho, luego ya casi no quería que la tocara, el dolor la aumentó muchísimo, la impotencia funcional muchísimo también, y de hecho digo que la quiero llamar porque en ese momento ella se abandonó un poquito, era como ya está, esto es lo que me ha tocado. Y bueno, pues ahora que me he acordado de ella, la llamaré para preguntarle cómo va y cómo está y cómo va su proceso, porque pues eso, son procesos bastante complejos y además esto lo he visto no solo en hernia discal, en personas que vienen por una patología en un pie. Van mejorando, vamos mejor, vamos haciendo actividades, tal, por fin les llega el momento de que le hagan la resonancia. En la resonancia, me acuerdo de una persona, era una mujer muy mayorcita. Claro, un pie de 70 y tantos años que va a tener pues artrosis, un poquito de edema óseo, pues, un poquito de desastre de pie en la imagen. Ujú. Bueno, pues mandó la imagen al WhatsApp y pensé, madre mía, cómo va a venir la semana que viene. Y estaba muchísimo mejor, ¿eh? Había soltado ya la muleta y todo. Y a la semana siguiente, estoy fatal con lo bien que iba, es que lo tengo fatal, es que estoy fatal, con un dolor. O sea, y lo digo o sea, siempre, y lo que primero que enseño en los cursos de que le digo a la gente, el dolor es real, pero tu sistema ha interiorizado mucho más riesgo, mucho más peligro, mucha más fragilidad y te está haciendo sentir más dolor. Y el pie era el mismo, este que el de la semana pasada. Lo que pasa es que faltaba una información que al llegar a interpretarse de una manera catastrofista, el dolor aumenta y la incapacidad funcional aumenta, el miedo, la incertidumbre, y es un paso atrás muy grande. ¿Qué Pero bueno. tema? Mira, estás hablando del catastrofismo y creo que va a ser un temazo que vamos a tener que sacar también aquí en el dolor como oportunidad, ¿vale? Mira, para ir terminando, por favor, dame, Perdóname porque porque, me no, han, me han introducido. tranquila, tranquila. Em, para ir terminando, una llamada a la acción para personas que tienen dolor, para los familiares que ven a su ser querido con dolor y que, pues eso, tienen la sensación de que la espada de Damocles está encima de su cabeza y que en cualquier momento va a caer porque parece que les han sentenciado, ¿no? Ujú. ¿Qué puedes decirles a esa gente, Irene? Pues que no tiren la toalla, que aprendan sobre dolor, que busquen profesionales que estén actualizados en cuanto al dolor. Sé que a lo mejor suena un poco etéreo porque ¿cómo sé yo un profesional que está actualizado con respecto al dolor, ¿no? Pues un poquito así en general, una persona que está actualizada en dolor no te va a decir nunca tienes una espalda de 80 años. No va a utilizar frases que catastroficen ni que te den más miedo. Te puede explicar tu proceso, si es grave, te dirá la gravedad, pero no te va a sentenciar a futuro. ¿Vale? Entonces, eso, no perder la esperanza, que en muchos casos el dolor, si no desaparece, disminuye de manera que la persona puede gestionar su vida de otra forma completamente diferente y que profundicen en qué consiste el dolor realmente, que aprendan sobre dolor. Hay libros, pues eso, hay libros de Arturo Goicoechea, yo publico algunas cositas en mi perfil, en Instagram. Muchísimos fisioterapeutas, sobre todo, también neurólogos, también médicos rehabilitadores, psicólogos,
que nos hemos actualizado en el dolor, estamos publicando muchísimo, todo lo que tú puedas aportar, o sea, que sigan, que tiren de ese hilito de gente que está actualizada en dolor y que aprendan sobre dolor. Muchas veces solamente con esto, perder un poco el miedo y animarse y empezar a moverse otra vez, ya eso es un cambio muy, muy importante en sus vidas. Pues nada, muchísimas gracias, Irene, por esta charla tan interesante. Si quieres ir despidiéndote de la gente. Pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Me hace muchísima ilusión porque al final, cuando yo empecé a indagar sobre esto, que empecé a escuchar cositas y tiré del hilo yo en mi momento, fue como, ostras, que esto lo tiene que saber todo el mundo. Es que esto tendría que ser un conocimiento popular, no algo exclusivo, ¿no? Entonces, el darme la oportunidad de hacer este tipo de entrevistas o de charlas, conversaciones y que la gente lo vea y lo escuche y se abra esa puertecita, para mí es una satisfacción muy grande. Así que muchas gracias, Natalie, por hacer esto. Muchas gracias a ti. Muy próximamente, capítulo 4. Ya os iremos contando. Muchísimas gracias. Gracias.